El sionismo controla gran parte de los medios de comunicación argentinos. Estamos preparando un video al respecto, por lo que no vamos a profundizar mucho, sino simplemente tirar algunos mínimos datos, así que presten atención. El sionismo fue creado entre otros por Theodor Herzl en 1895 y como dijo David Icke, él nunca acusó a judíos de controlar nada, sino al sionismo Rothschild. ¿Por qué? I don't talk about Jewish people, I talk about something called Rothschild Zionism. Los Rothschild son una familia muy especial de origen judeo-alemán que hace décadas está radicada en Inglaterra. Fueron estos ingleses quienes básicamente crearon el sionismo, garantizándole a este movimiento político la ejecución de su plan. Antes que nada, recuerden que la habitada Palestina estaba bajo mandato británico. Esta familia pasó de un día para el otro a ser multimillonaria a través de la estafa y apropiación de casi todas las acciones de la bolsa británica tras la batalla de Waterloo en 1815, cuando el ejército de Napoleón Bonaparte se enfrentó con las tropas británicas, holandesas y alemanas. Un siglo más tarde, fueron por América. A principios del siglo XX, junto a la familia Rockefeller, Warburg y Morgan, fundaron el Banco de la Reserva Federal, el actual Banco Central de Estados Unidos, que no es federal. Según varios libros, como uno de 600 páginas titulado La criatura de la isla Jekyll, una segunda mirada al Banco de la Reserva Federal. Mediante este banco, que es privado, estas familias poseen el control de la emisión de dinero. A través de los intereses y otras maniobras, mantienen endeudada tanto a su nación como a otros cientos de países entre los que está la República Argentina. A través de la propiedad y el control del Banco de la Reserva Federal, y me refiero a bancos con nombre y apellido, JP Morgan Chase, Warburg, Rothschild, Citicorp, el HSBC británico, del cual hemos hablado en otros programas como el Banco de los Narcotraficantes. Este conjunto de megabancos usureros son los dueños de la Reserva Federal y son los que reciben esos intereses del gobierno norteamericano, que sale del trabajo del pueblo norteamericano y de todos los pueblos del mundo en definitiva, para que cuando recibe esos billetes que cuesta solamente lo que cuesta imprimirlos en el papel, le pagan lo que son billones y billones de dólares en intereses. La historia de la dinastía de los Rothschild. YouTube, historia de la dinastía de los Rothschild. Pónganlo, es extraordinario, está narrado por, yo no sé si es un argentino o un uruguayo, dueños de la mitad del capital del mundo. Y el que narra, el que cuenta, dice, ¿no te has preguntado por qué todos los estados tienen deudas? Porque las crean ese grupo que gobierna, que está por encima de todos los gobiernos. Por intentar quitarle el poder a estas familias de la realeza, ya han muerto varios presidentes estadounidenses, como Lincoln o Kennedy, quienes crearon su propia moneda dependiente del Estado y no de un banco privado, oponiéndose así a la dictadura económica de estos banqueros. En esa época, en 1917, Arthur James Balfour, entonces secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, emitió una carta al barón Lionel Walter de Rothschild, en la que se le solicitaba la creación de un Estado para el pueblo judío. Recordemos nuevamente que Palestina en ese momento estaba bajo mandato británico. Lionel, banquero muy importante, entonces exdiputado, ya que había sido el primer judío en formar parte de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, un órgano del poder legislativo, era un gran allegado a la comunidad sionista de la cual formaba parte Theodor Herzl, quien fue el fundador y primer presidente de la Organización Sionista Mundial, entre otras. La idea de Balfour fue en verdad del inglés James Weizmann, representante del sionismo internacional en Gran Bretaña, y constaba en demostrar que el gobierno británico apoyaba el establecimiento de un Estado judío. Como aquella declaración no era suficiente, muy de a poco la presencia de judíos en los altos cargos del mandato británico-palestino, como Sir Herbert Samuel en 1920, alto comisionado inglés, fueron acrecentando la llegada de judíos, y fue así que paralelamente a una gran imposición de la Estrella de David, se fue concretando el apoyo específico a la creación del Estado de Israel. Goes like this, you're at A, you know you're going to Z, but you know if you go in big leaps to Z, the change is blatant that people look up from the game shows and EastEnders and go, what's going on?
And so you don't go in big leaps, you go as fast as you can get away with, but not so fast that you alert too many people to the pattern. And eventually, you get through by making these steps, each promoted as totally unconnected to all the other steps, but when you put them together, they're going in the same direction. El mandato británico en Palestina llegó a su fin en 1948 y por resolución de la ONU ese mismo día se consolidó el Estado de Israel. 2 días después comenzó la guerra. James Weizmann, impulsor de la Declaración Balfour en 1917, se convirtió en el primer presidente de Israel, y la vinculación de la familia Rothschild inglesa con la creación del Estado de Israel fue tanta que hasta una de las calles más importantes de Tel Aviv es el Boulevard Rothschild. Así también, uno de los hoteles más importantes, el Hotel Rothschild. Ahora sí, quedó demostrada la vinculación entre el sionismo e Inglaterra. Vamos a dar un repaso muy rápido por los medios de información más conocidos en Argentina. Fernando Sokolowicz, dueño de Página 12, porque la Nata al fundarlo le ofreció ser accionista y tras su retirada quedó al mando. Vicepresidente de la Asociación Científico-Cultural Argentino-Israelí. Durante la dictadura fue a exiliarse a Israel. El escritor más renombrado de Página 12 es periodista de investigación, Horacio Verdinsky. Es el titular del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, que en su página reconoce gratamente el apoyo brindado durante los últimos años de muchas fundaciones de derechos humanos, víctimas de genocidios y entre otras, la Fundación Ford, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico y la Embajada Británica en Buenos Aires. ¿Por qué es importante saber esto? Porque Verdinsky tiene una sobrina, Natalia Federman. ¿Y cuál es el problema? Que Natalia Federman es inglesa. Abogada con orientación en Derecho Internacional, miembro del CELS, hija de Andrés Federman, quien trabajó por 20 años en la Embajada Británica en Buenos Aires como director de comunicaciones. Y como consta en su currículum, durante la dictadura trabajó para una revista en Londres, Inglaterra. Gracias a la década ganada, la inglesa accedió a un cargo en el Ministerio de Justicia, otro en el Ministerio de Defensa y otro en el Ministerio de Seguridad. Sí, una ciudadana británica estuvo en 3 cargos a la vez en áreas delicadas de la nación. Obviamente, fueron necesarios varios decretos, ya que lógicamente es ilegal designar en la administración pública funcionarios extranjeros, según la ley 25.164. Sigamos. Sergio Spolsky es rabino. Fue tesorero de AMIA hasta que fue echado por robarse 3 millones de pesos y hasta hace algunos años estuvo impedido de salir del país por lo menos por 2 causas judiciales. Junto a Matías Garfunkel, a quien le vendió la mitad de las acciones del grupo de medios, poseen Diario El Argentino, Diario Tiempo Argentino, Radio América, Canal CN23, Radio Rock and Pop, Vibra, canal de música exclusivo para la televisión digital abierta y decenas de medios más. Matías Garfunkel realizó una muestra en la Asociación Científico-Cultural Argentino-Israelí de Sokolowicz. La misma se basaba en homenajear la historia de Israel contándola a través de sus billetes. Todos siempre asisten a los aniversarios de la fundación de Israel. Tanto Spolsky como Garfunkel tienen una interminable lista de denuncias por extorsión, amenazas, defender terrorismo de Estado y sobre todo por irregularidades con trabajadores. Estos 3 personajes son claramente sionistas. Como ya advertimos, el arma más poderosa que posee el sionismo para poder actuar y dominar el mundo es justamente acusar de antisemita a todo aquel que se oponga a las políticas genocidas del Estado terrorista de Israel. Lo importante acá es, que creo que es el nudo central, es entender que el antisemitismo que estamos viendo se está escondiendo detrás del antisionismo. Y entonces, vale aclarar que el antisionismo es la nueva forma del antisemitismo. ¿Qué significa esto? Cuando uno ataca el derecho del pueblo judío a tener un Estado, que es esto lo que esta gente ataca, independientemente de una política correcta o incorrecta de un gobierno del Estado judío, lo que ellos atacan no es la política correcta o incorrecta, lo que ellos atacan es el derecho mismo del pueblo judío a tener un Estado.
Yo creo que acá en primer término hay que diferenciar 4 categorías. La primera categoría es el pueblo judío, un pueblo milenario que está en distintas partes del mundo, que hay colectividades en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, etc. Segunda categoría es la religión judía, una religión que lleva ya 5.700 años y francamente, si alguien hoy en día discrimina a alguien por su religión, me parece que en pleno siglo XXI es un poco retrógrado y me opongo terminantemente. Tercer categoría, el sionismo como movimiento ideológico político fundados a fines del siglo XIX por Theodor Herzl y Leon Pinsker en Europa, que proponía la creación de un territorio con un Estado en alguna parte del mundo, notablemente en Palestina, en la República Argentina. O sea, entendamos bien que Theodor Herzl, padre del sionismo, proponía fundar el Estado sionista en la República Argentina con todas las letras, como te lo digo. Y la cuarta categoría es el Estado de Israel, que es un Estado fundado hace muy pocos años, en 1948, que tiene una geopolítica que defiende sus intereses, que tiene, a mi juicio, totalmente copado a los Estados Unidos, que actúa como una suerte de garante de todos sus derechos y sus no derechos, sus intenciones, sean lícitos, ilícitos, ilegales e incluso genocidas, y que esto sí, creo yo, es un problema muy grave. The United States of America is not controlled by the American people. It's controlled by a tiny percentage of the American people. It's popularly called the Zionists. They control our foreign policy. They dominate our banking. A perfect example is the Federal Reserve Bank, which is the mother of all banks, not just for the United States banking institutions, but for the entire world. Lo que están haciendo es atacando al pueblo judío en su conjunto, lo que están haciendo es antisemitismo. El antisionismo es antisemitismo. Ahora veamos rápidamente algún medio antikirchnerista del grupo Clarín vinculado con la dictadura, por ejemplo La Nación. La Nación es en verdad British Broadcasting Corporation, y en la BBC son tan sionistas que el año pasado renunció un conductor diciendo abiertamente por Twitter que fue por la censura para no mencionar jamás a Israel. Now, the BBC, of course, is the British Broadcast Corporation. Every Britisher pays a tax to support the BBC. The head of the BBC television, which is a television network by cable, comes to Argentina, comes all over the world, is a guy named Danny Cohen. Exactly. And he is absolutely Openly 100% Zionist. 100% Zionist. It seemed like you'd have a person, if it was a British Broadcast Corporation, you'd think like you'd have a person dedicated to the British people, yeah, right? More objective. Or to the world. Exactly. So that's how it works. It's in fact, the Jewish Chronicle says that all 5 of the largest conglomerates on the planet are all Zionist, pro-Zionist and controlled. 4 of them are owned outright, and in the 5th, which is the Murdoch Empire, they literally have key positions of influence and power. No hay sitio a la frivolidad, ni a la sonrisa. ¿Qué nos han contado? ¿Qué cuento chino nos han contado sobre Israel y Palestina? ¿Se creen que somos tontos? Hablan en los medios de comunicación de una guerra, un conflicto entre Israel y Palestina. Un Estado armado hasta los dientes,
última tecnología militar. ¿Contra qué? Contra un pueblo indefenso, sin absolutamente nada. ¡Eso es una guerra, Argentina! En mi pueblo, eso se llama genocidio. Se llama masacre a un pueblo desarmado. Se llama asesinato en masa de críos, ancianos, mujeres y hombres. Nuestros gobiernos callan. Los gobiernos neoliberales obedecen al gran gigante de Israel. Ellos son dueños del sistema financiero mundial. Ellos son dueños de la economía mundial. Para eso estamos los pueblos. Argentina. Solidaridad, respeto y dignidad para el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! Y entera, fuera sionistas de Palestina. ¡A la intifada! Menachem Begin. Menachem Begin fue el primer ministro del Estado de Israel y uno de los fundadores de ese Estado. En realidad, Menachem Begin era un terrorista que estaba a cargo de una organización que se llamaba el Irgun Tzvai Leumi y era particularmente conocido por haber volado con una bomba, un operativo con una bomba, el Hotel Rey David, en una técnica
que es un calco de la embajada en Buenos Aires y un calco de la AMIA. Pareciera que ya venían practicando estas cosas. Murieron 100, era la sede del gobierno británico en el mandato de Palestina, murieron 100 personas. Y un amigo cordobés, el señor Javier Llorens, le ha enviado una carta a la DAIA hace poco tiempo preguntándole que ratifique o rectifique el siguiente dato que él toma de un libro que se llama Begin y la bestia, del periodista judío israelí Amnon Kapeliuk, que dijo que en el día 25 de junio de 1982, este monstruo, Menachem Begin, dijo en el Knesset, el parlamento israelí, la siguiente frase. Cito lo que aparentemente son palabras textuales de Menachem Begin. Nuestra raza es raza de amos. Somos dioses divinos en el planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparando nuestra raza, las otras razas son bestias y animales. A lo más, ganado. Las otras razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro líder con una vara de hierro. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como esclavos. Esto no fue un ataque de locura de Menachem Begin porque son palabras casi textuales del Talmud, que es uno de los libros supuestamente sagrados especialmente del sionismo. Un argentino que se llama Adrián Salvucci, un hombre que ha tenido denuncias de la AMIA y de la DAIA por antisemita. ¿Qué me suena el apellido de sí. Salvucci? Con una visión muy nazi, insisto, Adrián Salvucci, este hombre que es argentino, sale como una especie de móvil, está como en un monitor, conversan ambos, insisto, tiene denuncias por antisemitismo. Te aclaro una opinión mía porque en realidad se escucha en el equipo que tiene La Nata, en su programa, algunos insultos bastante gruesos. Ya a esta altura del partido una mancha más al tigre no le hace nada. Yo le mandé un correo electrónico al señor La Nata pidiéndole que me dé el derecho a réplica, incluso a su productora, la señorita Margarita, con quien hablé, y me dijo, bueno, mándeme un mail. Le pedí derecho a réplica porque ya que usted me ha ninguneado, me ha insultado, me ha en alguna medida descalificado, ni siquiera abordando, me pregunto si La Nata tiene el coraje para discutir conmigo sobre el contenido de la conferencia. A ver, Jorge La Nata, a ver si tenés realmente el coraje profesional de escuchar la conferencia, escuchar lo que yo digo, porque acá estamos hablando de argentino, olvídate de Daniel Estulín, olvídate de RT. A ver si vos, Jorge La Nata, te desafío a que hagamos un debate en cualquier medio que vos quieras, por radio, en tu programa de televisión, de argentino a argentino, de los temas que yo te toco ahí, y por qué los toco ahí, y por qué los toco de esa forma. En vez de ningunear, hace un poquito de periodismo en serio. Yo ya sé, yo soy un analista, ni siquiera soy periodista, yo soy un analista independiente, soy un ciudadano. Vos sos un periodista a sueldo, cosa que entiendo, lo entiendo. O sea, te estás a sueldo de alguien muy poderoso, del señor Mañeto, de Goldman Sachs y todo lo que están atrás tuyo. Pero te digo, hagámoslo porque ni siquiera contestaste. Claro. Pero si querés debatir, Jorge La Nata, a Marcelo Longobardi no le digo nada, porque el programa de Marcelo Longobardi me da vergüenza ajena. Mientras este señor habla, hay un conjunto de imbéciles riéndose, haciéndose que hablaban en ruso. Realmente parece un programa hecho en un jardín de infantes. Sí, aburrido. No, Marcelo Longobardi no tiene la más mínima seriedad. Pero Jorge La Nata, por favor, sé buenito, hagámoslo. Yo estoy desde ahora, que son estamos grabando este programa a las 6:30 del miércoles 15, a tu total disposición. Hagamos periodismo en serio y no hagamos estas fantochadas, porque yo lo entiendo. Usted no es un periodista independiente, por más que tiene el estilo transgresor, tiene un estilo muy especial suyo, me parece fantástico. Usted es un periodista a sueldo, y como periodista a sueldo tiene que seguir llamémoslo así, las orientaciones, lineamientos, sugerencias de sus mandantes. Igual que su diario colega La Nación, colega del diario Clarín, tiene que seguir las indicaciones, lineamientos que le da la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, para la cual actúa como un vocero cuasi oficial, semioficial. Empecemos a llamar las cosas por su nombre. La Nata, Diario de la Nación. Empecemos a llamar las cosas por su nombre, porque el pueblo realmente sabe lo que quiere. El pueblo quiere saber de qué se trata y no puede, porque hay un gobierno de farsantes, una oposición fofa que le dan todo el micrófono y unos periodistas que, por más que se hacen los transgresores, en realidad son muy alineados, son básicamente como conjunto cobardes. Jorge, ¿tu opinión sobre La Nata? Es un gran showman, ya no es periodista, es un gran showman. Es vivo, es piola,
¿Solo un showman? Hoy es un showman. Yo hago un show. Esto lo tengo claro. Lo mío es un show. Yo ya ni siquiera digo que soy periodista. Yo soy un entretenedor y yo hago un show que a veces es periodístico, otras veces es artístico. Nos vamos somos, viste, muy camaleónicos, nos vamos adaptando. Él no te largaba, como todos los hombres, nunca largaba el control del televisor. No sé si a vos te pasa lo mismo. Y está bien. ¿Por qué está bien? El control remoto es del hombre. No, eso es machismo. Yo lo odio eso. Vos sabés que nos dormíamos y él estaba viendo, y yo trataba de sacarle el control. ¿Se dormía con el control en la mano? Se dormía con el control en la mano y lo mantenía. Y cuando yo intentaba despacito, se despertaba. Estoy mirando, me decía. Néstor, estabas roncando, que mirando. Estaba roncando. Bueno, a veces se dormía en el sillón también, la siesta o a la noche, y estaba con el control así. Y cuando vos intentabas sacárselo, se despertaba. Bueno, esa noche que fue la última noche que estuvimos, estábamos...